En una pequeña cabaña escondida en lo profundo del bosque, cubierta por un manto espeso de nieve que parecía engullirlo todo a su alrededor, vivía José Luis Hernández. Con sus cabellos ya blanquecinos por el tiempo y la piel marcada por las historias de un pasado lejano, José Luis se encontraba en compañía de su único amigo fiel, un perro robusto de pelaje oscuro que respondía al nombre de Amigo. La dupla compartía un silencio reconfortante, apenas interrumpido por el crepitar de la madera en la chimenea y el silbido del viento afuera. Esa noche, la nieve caía con una intensidad que José Luis no había visto en años, cada copo dibujando patrones únicos contra las ventanas de la cabaña. Mientras observaba el espectáculo de la naturaleza, el viejo no pudo evitar que su mente vagara hacia tiempos más felices, tiempos que parecían ahora tan lejanos como las estrellas que yacían ocultas bajo el velo de nubes. Recordó los veranos calurosos con su esposa, Lucía, y la sonrisa contagiosa de su hijo, Alejandro, imágenes que calentaban su corazón tanto como el fuego que ardía frente a él. Sin embargo, la realidad del momento presente pronto se impuso. La nieve, incesante, amenazaba la estructura de la pequeña cabaña, y José Luis sabía que necesitaba actuar. Levantándose con un suspiro que llevaba el peso de la soledad, se puso su abrigo más grueso, se calzó las botas pesadas y se preparó para enfrentar el frío cortante. Amigo, siempre atento y leal, ya estaba en la puerta, como si entendiera la necesidad del momento. «Creo que es hora de enfrentar la nieve, mi viejo amigo», murmuró José Luis, acariciando la cabeza de Amigo con una mano temblorosa. El perro respondió con un ladrido bajo, como si estuviera de acuerdo con la misión. Al abrir la puerta, fueron recibidos por una ráfaga de viento helado que hizo temblar a José Luis. La nieve ya se acumulaba en montones altos, amenazando la entrada de la cabaña. Con determinación, José Luis tomó la pala que descansaba al lado de la puerta y comenzó la ardua tarea de limpiar un camino. Amigo, por su parte, saltaba alegremente alrededor, a veces deteniéndose para cavar la nieve con sus propias patas, como si quisiera ayudar a su dueño de la única manera que podía. Entre respiraciones cansadas y breves pausas para recuperar el aliento, José Luis logró, poco a poco, abrirse paso a través del manto blanco. «Necesitamos mantener la entrada despejada, amigo. No podemos dejar que la nieve nos atrape aquí dentro», dijo, más para sí mismo que para el perro. Después de varias horas de esfuerzo continuo, cuando la noche ya se profundizaba y los copos de nieve bailaban violentamente bajo la luna oculta, José Luis finalmente se detuvo para admirar su trabajo. Un camino estrecho, pero seguro, ahora conectaba la puerta de su cabaña con el resto del mundo. Exhausto, pero satisfecho, miró a Amigo, cuya respiración formaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío. «Es hora de volver al calor de la chimenea, amigo mío. Mañana será otro día». Al regresar al calor de su hogar, José Luis no sabía que la nieve de esa noche sería solo el preludio de una serie de eventos que cambiarían su vida de maneras que nunca podría imaginar. Por ahora, se conformaba con calentarse junto al fuego, con Amigo a sus pies, mientras la tormenta rugía afuera. A la mañana siguiente a la tormenta de nieve, el sol finalmente hizo su aparición, esparciendo sus rayos dorados sobre el paisaje blanco y transformado. José Luis se despertó temprano, como de costumbre, sintiéndose revitalizado a pesar del cansancio del día anterior. Preparó un café bien cargado, calentando sus manos en la taza humeante, mientras Amigo ya estaba en la puerta, impaciente, listo para su caminata matutina por el bosque. Decidido a aprovechar la claridad del día y verificar si más nieve había bloqueado los caminos alrededor de su casa, José Luis se puso su chamarra, se calzó sus botas y, con Amigo a su lado, se adentró en el bosque. La nieve bajo sus pies crujía en un ritmo constante, marcando el silencio de la mañana. No habían caminado mucho cuando Amigo, de repente, se detuvo, con el hocico apuntando al suelo. José Luis se acercó, curioso, y notó algo que no estaba ahí la noche anterior: huellas. Eran pequeñas, definitivamente no de un animal de la región, siguiendo un rastro hacia lo más profundo del bosque. «¿Qué tendremos aquí, amigo?», murmuró José Luis, intrigado. Sabía que el bosque no era lugar para visitantes inesperados, especialmente después de una tormenta de nieve tan severa. Decidido a desentrañar el misterio de las huellas, siguió el camino marcado, con Amigo liderando la expedición con un entusiasmo contagioso. A medida que avanzaban, los árboles parecían guardar secretos, sus sombras bailando sobre la nieve brillante. José Luis mantenía la mirada fija en las huellas, que se entrelazaban con las raíces y piedras cubiertas de nieve, como si alguien o algo hubiera aventurado en el bosque durante la tormenta. Finalmente,
el rastro los llevó a un claro escondido, donde la nieve parecía intacta, excepto por un pequeño montículo irregular en el centro. Amigo, con un ladrido bajo, se acercó cautelosamente, mientras José Luis lo seguía de cerca. Cuando llegaron al montículo, la sorpresa de José Luis fue inmensa. Allí, enrollada bajo una delgada manta, estaba una niña pequeña, durmiendo tranquilamente a pesar del frío cortante. Por un momento, José Luis se quedó sin palabras, observando a la niña con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Cómo había llegado allí? ¿Y dónde estaban sus padres o tutores? Agachándose a su lado, la llamó suavemente, temiendo asustarla. La niña abrió los ojos lentamente, revelando una mirada confusa pero curiosa. Amigo, con su intuición canina, se acercó y lamió gentilmente su mano, sacándole una sonrisa tímida. «Está bien, ¿estás segura?», dijo José Luis, ofreciendo su mano para ayudarla a levantarse. «Vamos a llevarte a casa. Debes tener hambre y frío». Aún aturdida, pero confiada en la presencia de sus salvadores, la niña aceptó la ayuda de José Luis. Juntos, comenzaron el camino de regreso a la cabaña, donde el calor de la chimenea y una nueva amistad los esperaban. Ese descubrimiento inesperado en la nieve había traído, sin duda, un nuevo propósito a la tranquila vida de José Luis y amigo, iniciando una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. De vuelta en la cabaña, con la niña acurrucada en sus brazos y amigo caminando orgullosamente a su lado, José Luis sentía una mezcla de preocupación y curiosidad. Había pasado muchos años solo, a excepción de la compañía de amigo, y la presencia de una niña en su casa era algo que nunca imaginó que volvería a experimentar. Tan pronto como cruzaron el umbral de la puerta, José Luis se aseguró de envolver a Sofía en mantas secas y sentarla cerca de la chimenea, donde el calor de las llamas podría calentarla. Observó mientras ella extendía las manos pequeñas hacia el fuego, tratando de absorber todo el calor posible. «¿Cómo te llamas?», preguntó José Luis, tratando de romper el hielo y conocer más sobre la joven visitante. Sofía, respondió con una voz casi inaudible, con sus grandes y expresivos ojos fijos en el fuego. «¿Y cómo llegaste al bosque, Sofía? ¿Dónde están tus padres?». La niña bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Yo estaba explorando. Mi mamá, ella». Sofía vaciló, claramente luchando por encontrar las palabras correctas o quizás decidir si debía confiar en él. José Luis preparó un poco de chocolate caliente, poniendo la taza en las manos aún temblorosas de Sofía. «Ya no estás sola ahora. Estás segura aquí», aseguró, tratando de transmitir una sensación de seguridad. A medida que Sofía comenzaba a sentirse más cómoda, compartió fragmentos de su historia. José Luis supo que la madre de la niña a menudo dormía mucho, dejándola sola durante largos periodos. Sofía, buscando aventura o tal vez solo un poco de compañía, se encontró perdida en el bosque después de que comenzara a nevar. Mientras escuchaba, José Luis sintió un apretón en el corazón. La idea de una niña vagando sola por el bosque, especialmente bajo condiciones tan severas, era algo que no podía entender. Su instinto inicial de dudar en acoger a un extraño rápidamente dio paso a un sentido de deber para proteger a la niña. «Sofía, puedes quedarte aquí esta noche. Mañana, intentaremos encontrar a tu mamá y explicar lo que pasó», decidió José Luis, observando una mezcla de alivio y gratitud en los ojos de la niña. Por la noche, mientras Sofía dormía plácidamente en el cuarto de huéspedes, José Luis reflexionaba sobre los eventos del día. No podía negar la alegría inesperada que la presencia de la niña había traído a su casa solitaria. Amigo, que se había acomodado a los pies de la cama de Sofía, parecía estar de acuerdo, ofreciendo su propia forma de protección. La llegada de Sofía abrió un nuevo capítulo en la vida de José Luis, uno que nunca previó, pero que, de alguna manera, parecía ser exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo afuera, un sentimiento de esperanza llenaba el corazón de José Luis, calentándolo tanto como el fuego en la chimenea. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, llenando la habitación con una luz suave y cálida, Sofía parecía encontrar finalmente un poco de paz y confort en el hogar de José Luis. Sentada en una vieja alfombra cerca de la chimenea, con amigo acostado a su lado, jugaba distraídamente con el borde de la manta que la envolvía, pareciendo cada vez más cómoda en esa casa que, hasta hace unas horas, le era completamente desconocida. José Luis, sentado en su sillón favorito, observaba a la niña, pensativo. Sabía que la situación requería delicadeza. Sofía claramente había pasado por momentos difíciles,
y él necesitaba entender mejor para poder ayudarla. Con una voz suave pero firme, decidió abordar el tema que los rodeaba. Sofía, ¿puedes contarme más sobre tu mamá? ¿Cómo te deja sola? José Luis preguntó, tratando de mantener su tono lo más neutro y acogedor posible. Sofía levantó los ojos, encontrando los suyos. Por un momento, vaciló, pero algo en la expresión amable de José Luis la animó a abrir su corazón. Mi mamá, ella no siempre es así. Solía jugar conmigo, leer cuentos. Pero luego, empezó a estar muy cansada. Ahora, solo quiere dormir, comenzó Sofía, su voz temblorosa revelando el dolor y la confusión que sentía. Trato de no molestar. Hago mi tarea, juego en mi cuarto. Pero a veces, simplemente, quiero salir. Hoy, quería ver la nieve. No pensé que me perdería, continuó, bajando la mirada, claramente avergonzada por su decisión impulsiva. José Luis sintió un apretón en el corazón al escuchar las palabras de Sofía. Era evidente que la niña sufría no solo por la negligencia, sino también por la soledad y la responsabilidad de cuidar de sí misma, algo que ningún niño debería enfrentar. Hiciste lo correcto al hablar de esto, Sofía. Ya no estás sola. Vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo?, dijo José Luis, tratando de transmitir toda la seguridad y comodidad que podía. Sofía asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Era claro que la presencia de José Luis y la seguridad de su casa le brindaban un alivio que había estado ausente por mucho tiempo. José Luis pasó la noche pensando en lo que debía hacer. Sabía que no podía ignorar la situación de Sofía. La niña necesitaba protección, alguien que pudiera cuidar de ella y asegurarse de que estuviera a salvo. Estaba decidido a ser esa persona, al menos hasta que se encontrara una solución más permanente. Mientras el fuego moría lentamente y la casa se llenaba de silencio, José Luis y Sofía encontraron consuelo en la compañía del otro. En esa noche de confesiones, ambos dieron los primeros pasos hacia una conexión que cambiaría sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. Al amanecer del día siguiente, José Luis ya estaba decidido. Acompañado por amigo, se preparó para salir, decidido a enfrentar la realidad que Sofía había descrito. Armado con las vagas direcciones que Sofía le había dado, partió, dejando a la niña al cuidado de una vecina amable y confiable. El camino hacia la casa de Marisol era sinuoso, atravesando partes del bosque que José Luis rara vez visitaba. La descripción de Sofía de una casa con techo rojo y enredaderas en las paredes fue lo que lo guió, y después de unas horas de búsqueda, finalmente la encontró. Lo que vio lo dejó desolado. La casa, aislada y claramente en decadencia, estaba tan descuidada por fuera como, pronto descubriría, por dentro. José Luis tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Llamó varias veces, cada vez más fuerte, pero el silencio fue su única respuesta. Preocupado, probó la manija y, para su sorpresa, la puerta estaba sin llave. Con vacilación, entró, amigo siguiéndolo de cerca. El interior de la casa era un reflejo de la desolación externa. El desorden reinaba, con ropa esparcida por el suelo, platos sucios apilados en el fregadero y una capa gruesa de polvo cubriendo casi todas las superficies. Pero lo que más llamó la atención de José Luis fueron las numerosas botellas vacías de alcohol que decoraban el ambiente como recordatorios sombríos de una batalla personal perdida. Fue entonces cuando la encontró. Marisol estaba acostada en el sofá, una manta delgada apenas cubriendo su forma. A primera vista, José Luis apenas la reconoció. El rostro de Marisol estaba marcado por el sufrimiento y el abandono, una sombra de la mujer que Sofía había descrito en sus recuerdos más felices. Marisol, llamó José Luis, su voz llena de una preocupación que él mismo no esperaba sentir. Hubo un largo momento de silencio antes de que ella se moviera, sus ojos luchando por enfocarse en él. ¿Quién eres? Su voz era áspera, casi irreconocible. Mi nombre es José Luis. Encontré a tu hija, Sofía, perdida en el bosque anoche, explicó, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente indignación que sentía. La reacción de Marisol fue de sorpresa, rápidamente reemplazada por una indiferencia que heló el corazón de José Luis. Sofía siempre ha sido aventurera, murmuró, girándose hacia el otro lado, como si la conversación hubiera terminado. José Luis se quedó allí, observando a Marisol por un momento, la desesperación y la frustración creciendo dentro de él. Estaba claro que Marisol estaba luchando contra demonios que apenas podía empezar a entender,
pero eso no justificaba el abandono de Sofía. Con un suspiro pesado, José Luis salió de la casa, la imagen de Marisol grabada en su mente. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Sofía merecía más, merecía un hogar donde pudiera sentirse segura y amada. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, José Luis se prometió a sí mismo que haría lo que fuera necesario para asegurar que Sofía tuviera esa oportunidad. Después de su visita a la casa de Marisol, José Luis se encontró inmerso en reflexiones profundas. El viaje de regreso a casa estuvo marcado por un silencio contemplativo, solo interrumpido por los pasos de amigo a su lado. La imagen de Marisol, perdida en su propio mundo de desesperación y negligencia, contrastaba dolorosamente con la de Sofía, una niña llena de vida pero cargando el peso de circunstancias que estaban más allá de su control. La decisión que José Luis enfrentaba era compleja y cargada de implicaciones morales. ¿Debería devolver a Sofía a su madre, sabiendo de los peligros y la negligencia que la esperaban, o debería intentar protegerla, incluso si eso significaba desafiar los lazos biológicos que los unían? La noche no trajo claridad a sus pensamientos tumultuosos, y fue solo con el amanecer de un nuevo día que José Luis finalmente encontró la determinación necesaria para actuar. Sabía que no podía, en sana conciencia, ignorar la situación de Sofía. La niña necesitaba un ambiente seguro y amoroso, algo que, desafortunadamente, Marisol era incapaz de proporcionar en ese momento. Con ese pensamiento guiando sus acciones, José Luis decidió buscar ayuda de los servicios sociales. Aunque no estaba seguro de cómo proceder, estaba decidido a hacer todo lo posible para asegurar el bienestar de Sofía. Armado con una mezcla de esperanza y aprensión, hizo el primer contacto, explicando la situación y solicitando orientación sobre cómo proceder para garantizar la protección de la niña. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. José Luis se encontró inmerso en reuniones, llenando formularios y participando en entrevistas. Cada paso del proceso estaba acompañado de una ansiedad palpable, ya que sabía que estaba entrando en un territorio desconocido y desafiante. La preocupación por la posibilidad de que Sofía fuera arrancada de su cuidado y devuelta a una situación de riesgo lo atormentaba constantemente. Sin embargo, su determinación de ofrecerle a Sofía una oportunidad mejor en la vida permanecía firme, impulsándolo a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Al mismo tiempo, la presencia de Sofía en su casa trajo una nueva luz a la vida de José Luis. Los momentos compartidos, las risas y los descubrimientos diarios reforzaban su convicción de que estaba tomando la decisión correcta. Sofía, por su parte, parecía florecer en este ambiente de cariño y atención, la sombra de la niña asustada que había encontrado en el bosque desapareciendo lentamente. La decisión de José Luis de buscar la custodia de Sofía marcó el comienzo de un viaje lleno de desafíos legales y emocionales. Sin embargo, fue una decisión tomada desde el corazón, basada en el profundo deseo de ofrecer a Sofía no solo un refugio, sino un verdadero hogar. Mientras esperaba el desarrollo del proceso, José Luis se aferraba a la esperanza de que, al final, el amor y el compromiso que había demostrado serían suficientes para asegurar un futuro mejor para Sofía. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre José Luis y Sofía comenzaba a profundizarse de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. La pequeña cabaña, antes un refugio de soledad para José Luis, ahora bullía con la energía y el entusiasmo de Sofía. Cada risa de ella, cada nueva experiencia compartida, tejía un nuevo hilo en el tejido de la vida doméstica que estaban construyendo juntos. José Luis, que se había acostumbrado a hablar poco, encontró en Sofía una oyente atenta, alguien que se maravillaba con las historias de su juventud y se interesaba genuinamente por sus opiniones y enseñanzas. A su vez, Sofía encontró en José Luis la figura de un abuelo que nunca había tenido, alguien que ofrecía no solo protección, sino también amor incondicional y guía. Juntos, exploraban el bosque, aprendían sobre las estrellas y compartían las tareas diarias de cuidar la casa y la tierra. Estos momentos de complicidad y aprendizaje mutuo fortalecían su vínculo, convirtiéndolo en algo tan sólido y real como los viejos árboles que rodeaban la cabaña. Sin embargo, José Luis no olvidaba a Marisol, la madre de Sofía. A pesar de sus reservas iniciales y el dolor que sentía por la situación de Sofía, reconoció la complejidad de la lucha de Marisol contra el alcoholismo. Impulsado por un sentido de responsabilidad no solo hacia Sofía, sino también hacia el bienestar de Marisol, José Luis tomó la difícil decisión de intentar ayudarla. Inicialmente, trató de establecer contacto con Marisol, ofreciéndole apoyo y aliento para buscar tratamiento. Estos intentos fueron recibidos con resistencia y, en algunas ocasiones, hostilidad, lo que hizo que José Luis dudara de la posibilidad de un cambio. Sin embargo,
persistió, guiado por la creencia de que, detrás de la neblina de la adicción, aún había una madre que amaba a su hija. Habló con profesionales, buscó recursos en la comunidad y, poco a poco, comenzó a ver señales de que Marisol podría estar dispuesta a intentar cambiar. El camino fue arduo, lleno de retrocesos y desafíos, pero también hubo momentos de progreso genuino. Marisol comenzó a asistir a reuniones de apoyo y, aunque el viaje hacia la recuperación fue lento, comenzó a dar pasos, aunque vacilantes, en la dirección correcta. Para José Luis y Sofía, estos esfuerzos para ayudar a Marisol fueron una extensión natural de su creciente vínculo. Compartían una esperanza común, que, con el tiempo, la familia pudiera reunirse, no solo físicamente, sino también a través de una renovada comprensión y amor. La conexión inquebrantable que se formó entre José Luis y Sofía se convirtió en la base sobre la cual construyeron no solo su día a día, sino también sus sueños para el futuro, un futuro donde el perdón y la curación podrían permitir que una familia fragmentada se volviera a unir. Después de semanas de esfuerzo paciente y persistente para construir un puente entre el presente de Sofía y el pasado de Marisol, José Luis finalmente sintió que era hora de un encuentro cara a cara. Con Sofía ansiosa por reconectar, aunque con precaución, con su madre, y Marisol mostrando signos de progreso en su lucha contra el alcoholismo, parecía ser el momento adecuado. Sin embargo, lo que debía ser un encuentro simple se convirtió en una revelación que sacudió los cimientos del mundo de José Luis. Era una tarde nublada cuando José Luis, acompañado por Sofía, llegó a la casa de Marisol. La atmósfera estaba cargada de expectativa y nerviosismo, pero también de una esperanza tímida. Marisol los recibió en la puerta, visiblemente nerviosa pero también claramente sobria. Se notaba el esfuerzo que había hecho para este encuentro, marcando un paso significativo en su viaje personal. Después de unos momentos iniciales de tensión, José Luis decidió ir directo al grano. Marisol, necesitamos hablar sobre Sofía. Sobre su futuro. Y sobre el pasado que llevó a todo esto, comenzó, con una voz firme pero compasiva. Marisol bajó la mirada, claramente luchando con las emociones que estas palabras provocaban. Yo sé que cometí muchos errores. Pero amo a mi hija. Quisiera que las cosas fueran diferentes, murmuró, con la voz temblorosa. José Luis asintió, reconociendo la sinceridad en las palabras de Marisol. Sofía merece saber sobre su padre. Sobre Alejandro, continuó, observando atentamente la reacción de Marisol. Al escuchar el nombre de Alejandro, Marisol levantó la mirada rápidamente, una mezcla de sorpresa y dolor pasando por sus ojos. ¿Cómo sabes de Alejandro?, preguntó, con una urgencia que no estaba presente antes. José Luis quedó sorprendido. Yo solo sé lo que Sofía me contó. Que él era su padre, pero que desapareció antes de que ella naciera, respondió, confundido por la intensidad de la reacción de Marisol. Hubo un largo momento de silencio, durante el cual el peso del pasado parecía materializarse en la habitación. Finalmente, Marisol habló, sus palabras saliendo lentas y pesadas. Alejandro, él no desapareció. Era mi gran amor, el padre de Sofía. Pero murió, José Luis. Murió en un accidente, poco antes de que Sofía naciera. Las palabras de Marisol cayeron como un rayo en el corazón de José Luis. Pero no fue la noticia de la muerte de Alejandro lo que lo impactó, sino la realización repentina y sorprendente que siguió. Alejandro, mi hijo. ¿Era tu Alejandro? José Luis apenas pudo articular las palabras, la comprensión golpeándolo con fuerza abrumadora. Las piezas del rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando de repente encajaron, revelando una imagen que nunca imaginó que fuera posible. Marisol asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Sí, José Luis. Sofía es tu nieta. El impacto de esta revelación dejó a José Luis aturdido, incapaz de hablar. Sofía, su preciosa Sofía, era sangre de su sangre, el último lazo vivo con su hijo perdido, Alejandro. En un solo instante, la sombra del pasado se fusionó con el presente, transformando el dolor en esperanza, la pérdida en reencuentro. En ese momento, mientras la lluvia comenzaba a caer afuera, los tres permanecieron juntos, envueltos en un silencio cargado de emoción. Las palabras eran innecesarias, lo que importaba era el vínculo inesperado e inquebrantable que los unía. Y para José Luis, el futuro de repente parecía brillar con una nueva luz, lleno de posibilidades de curación, amor y renovación. La revelación de que Sofía era su nieta dejó a José Luis en un estado de shock profundo.
Las palabras de Marisol resonaban en su mente, cada sílaba un golpe que desafiaba la realidad que él conocía. El peso de esta nueva verdad apretaba contra su pecho, haciendo que cada respiración fuera un recordatorio de la intrincada red de conexiones que el destino había tejido sin que él lo notara. Después de la revelación, Marisol, con manos temblorosas, sacó de un cajón una fotografía descolorida por el tiempo. Era una imagen de Alejandro, el hijo que José Luis había perdido para el mundo, sonriendo junto a Marisol. La juventud y el amor evidentes en sus rostros eran inconfundibles, y la similitud entre Alejandro y Sofía era notable. No había duda, la niña que José Luis había acogido en su casa, a quien había aprendido a amar como si fuera su propia hija, era de hecho su nieta. Sosteniendo la fotografía en sus manos, José Luis sintió una oleada de emociones encontradas. Había tristeza por la pérdida de Alejandro, cuya vida fue cegada prematuramente, y por el tiempo que él y Sofía habían perdido sin saber de la existencia del otro. Pero, al mismo tiempo, había un sentimiento de inmensa gratitud y alegría. Sofía era un regalo inesperado, un último lazo con su hijo, y ahora un nuevo comienzo. La complejidad de este descubrimiento requirió que José Luis tomara tiempo para procesar y aceptar. Se encontró reviviendo recuerdos de Alejandro, cada momento compartido ahora teñido por la presencia invisible de Sofía. Era como si, incluso en su ausencia, Alejandro hubiera dejado pistas de un futuro que José Luis apenas comenzaba a entender. En las semanas siguientes, José Luis y Sofía hablaron mucho sobre Alejandro, sobre quién era él y el legado inadvertido que dejó atrás. Para Sofía, conocer más sobre su padre fue como encontrar piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba incompleto. Y para José Luis, hablar de Alejandro con Sofía fue una forma de sanación, una manera de mantener viva la memoria de su hijo de una manera que nunca imaginó que fuera posible. El vínculo entre José Luis y Sofía, ya fuerte por el tiempo compartido y el amor que habían construido, ahora se fortalecía aún más por la comprensión de que eran, de hecho, familia. Y aunque el dolor por la pérdida de Alejandro nunca desaparecería por completo, la presencia de Sofía trajo una nueva luz a la vida de José Luis, una esperanza de que, de alguna manera, su hijo todavía estaba con él. La revelación sobre Sofía también transformó la relación entre José Luis y Marisol. Aunque su camino hacia la recuperación aún era largo y lleno de incertidumbres, ahora había un entendimiento mutuo y un propósito compartido en darle a Sofía la familia y el amor que se merecía. Juntos, comenzaron a navegar las aguas complicadas de reconstruir una familia fragmentada, guiados por la memoria de Alejandro y la promesa representada por Sofía. Con la revelación de que Sofía era su nieta, José Luis sintió como si un nuevo capítulo en su vida estuviera comenzando. El descubrimiento reavivó en su corazón una llama de esperanza y propósito que no sentía desde antes de la muerte de su hijo, Alejandro. Impulsado por un deseo renovado de proteger y nutrir a su recién descubierta familia, se comprometió a hacer lo necesario para garantizar un futuro mejor para Sofía y ayudar a Marisol en su jornada de recuperación. La mañana siguiente a la revelación estuvo marcada por una determinación silenciosa. José Luis se levantó temprano, contemplando el amanecer con una sensación de claridad. Sabía que el camino por delante sería desafiante, especialmente en lo que respecta a la recuperación de Marisol, pero estaba decidido a ofrecer su apoyo incondicional. Después de preparar el desayuno y compartir un momento tranquilo con Sofía, José Luis visitó a Marisol. La encontró reflexiva, aún absorbiendo las implicaciones de la verdad que ahora compartían. La atmósfera entre ellos era de cauteloso optimismo, un entendimiento mutuo de que estaban embarcando en un viaje que requeriría paciencia, perdón, y sobre todo, amor. Marisol, comenzó José Luis, eligiendo sus palabras con cuidado, sé que el camino hasta aquí no ha sido fácil para ti. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Todos estamos conectados ahora, por Alejandro, por Sofía. Y estoy aquí para apoyarte. Marisol, visiblemente emocionada por la oferta de José Luis, asintió con la cabeza, las palabras atrapadas en su garganta. Durante años, ella había luchado sola contra sus demonios, hundiéndose cada vez más en la desesperación. La idea de tener a alguien a su lado, ofreciendo no solo ayuda, sino también comprensión, le parecía un concepto extraño, pero profundamente reconfortante. Animado por la respuesta de Marisol, José Luis tomó medidas prácticas para apoyarla. La ayudó a encontrar un programa de tratamiento respetable y la acompañó a reuniones de apoyo, donde podría compartir sus experiencias y aprender de las de otros. También facilitó las conversaciones entre Marisol y Sofía, momentos delicados de reconexión que, aunque inicialmente tensos, comenzaron a sanar las heridas dejadas por la separación y el miedo.
mientras Marisol daba sus primeros pasos vacilantes hacia la recuperación, la dinámica dentro de la pequeña familia comenzó a cambiar. El apoyo de José Luis no era incondicional solo para Marisol, también se convirtió en un pilar para Sofía, que se encontraba en medio de una situación extraordinariamente compleja para una niña de su edad. Se esforzó por mantener una sensación de normalidad y seguridad para ella, reforzando que, independientemente de los desafíos que enfrentaran, los superarían juntos, como una familia. Este nuevo amanecer para José Luis, Marisol y Sofía no estuvo marcado solo por un cielo claro y despejado. Había tormentas en el horizonte, momentos de duda y dolor. Sin embargo, la fuerza de su unión, forjada en circunstancias tan improbables, ofrecía una luz de esperanza. Unidos por el amor y el legado de Alejandro, comenzaron a caminar juntos hacia un futuro donde la curación era posible, donde una familia rota podría reconstruirse sobre los cimientos del perdón, la comprensión y la determinación incansable de un hombre en hacer lo correcto por aquellos a quienes amaba. El viaje de Marisol hacia la sobriedad, aunque lleno de desafíos, fue pavimentado con pequeñas victorias que, día tras día, comenzaron a componer la melodía de una nueva vida. La lucha contra el alcoholismo, una batalla que Marisol libraba principalmente consigo misma, fue transformada por la presencia constante de apoyo y amor. José Luis, como un ancla de estabilidad, y Sofía, como un faro de esperanza, se convirtieron en los pilares sobre los cuales Marisol comenzó a reconstruir su existencia. Cada día que Marisol permanecía sobria era una victoria, no solo para ella, sino para su familia reconstituida. Los primeros pasos fueron los más difíciles, enfrentando la realidad de una vida que había sido dejada en ruinas por la dependencia. Reconocer el dolor que había causado a Sofía y la responsabilidad que tenía hacia ella fue una verdad difícil de aceptar. Sin embargo, fue también esta realización la que proporcionó a Marisol la determinación de cambiar. Las reuniones de apoyo se convirtieron en un refugio, un espacio donde Marisol podía compartir sus luchas y triunfos con aquellos que realmente entendían el peso de su viaje. José Luis, aunque a veces solo era un observador silencioso en esas reuniones, era una presencia constante de aliento. Su fe inquebrantable en la capacidad de Marisol para transformarse resultó ser uno de los mayores estímulos para ella. Por su parte, Sofía desempeñó un papel crucial en la recuperación de su madre. La posibilidad de reconstruir la relación con su hija, de ser la madre que Sofía merecía, se convirtió en el objetivo central de Marisol. Cada sonrisa compartida, cada conversación, cada momento de conexión genuina entre madre e hija era un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. La sobriedad trajo claridad y, con ella, la oportunidad para Marisol de enfrentar y reparar los errores del pasado. Comenzó a participar activamente en la vida de Sofía, no solo como madre, sino también como amiga y confidente. Este renacimiento de la relación entre ellas fue quizás el testimonio más poderoso de la transformación de Marisol. Con el tiempo, Marisol encontró no solo la fuerza para mantenerse sobria, sino también el coraje para dar pasos hacia una vida plena. Buscó empleo, una forma de contribuir a su nueva familia y de reconstruir su independencia. El trabajo no era solo una fuente de ingresos, sino también una manera de que Marisol recuperara su autoestima y su sentido de propósito. La lucha de Marisol por la sobriedad, aunque profundamente personal, se convirtió en un viaje compartido. José Luis y Sofía, junto con la comunidad que los rodeaba, tejieron una red de apoyo que permitió a Marisol no solo soñar con un futuro mejor, sino también comenzar a vivirlo. Cada día de sobriedad, cada paso hacia la reconciliación y la renovación, Marisol reconstruía no solo su vida, sino también las vidas de aquellos a quienes había herido y de aquellos que habían elegido quedarse a su lado, contra todas las probabilidades. El capítulo final de este viaje comienza en un tribunal, donde José Luis, acompañado por Marisol y Sofía, espera la decisión que legalizaría su custodia de Sofía. El aire estaba cargado de expectativas, cada latido del corazón resonaba en los muchos momentos, desafíos y victorias que los habían llevado hasta allí. Cuando el juez finalmente otorgó a José Luis la custodia de Sofía, no fue solo un veredicto legal lo que se pronunció, fue el reconocimiento y la celebración de la formación de una nueva familia, forjada no solo por lazos de sangre, sino también por elecciones, amor y dedicación incansables. La transformación de Marisol durante este tiempo fue notable. La mujer que una vez se vio perdida en las sombras del vicio y la desesperación ahora destacaba como un símbolo de fuerza y resiliencia. Su sobriedad, lograda a través de muchas batallas internas y respaldada por el amor inquebrantable de su familia, se convirtió en la base sobre la cual comenzó a reconstruir su vida y su relación con Sofía. La legalización de la custodia de Sofía por parte de José Luis no significó el fin del papel de Marisol como madre, por el contrario,
solidificó una asociación familiar en la que cada miembro desempeñaba un papel vital en el apoyo mutuo y el crecimiento conjunto. Este nuevo capítulo en sus vidas estuvo marcado por un sentido de unidad y propósito compartido. José Luis, Marisol y Sofía encontraron alegría en las cosas simples de la vida cotidiana, comidas compartidas, tardes pasadas juntos en el jardín y noches acogedoras alrededor de la chimenea, compartiendo historias y planes para el futuro. También enfrentaron desafíos, por supuesto, pero ahora con la certeza de que juntos podrían superar cualquier cosa. La unión de esta familia fragmentada destacó una verdad fundamental: la fuerza del amor y la familia tiene el poder de sanar heridas profundas y traer esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras. Las experiencias de José Luis, Marisol y Sofía sirvieron como un recordatorio de que, aunque el camino hacia la curación y la redención puede ser largo y lleno de obstáculos, nunca es demasiado tarde para cambiar, perdonar y comenzar de nuevo. Al mirar hacia el futuro, José Luis, Marisol y Sofía no solo veían la continuación de sus propias historias, sino el inicio de un legado de amor, compasión y resiliencia. A través de su viaje compartido, aprendieron que la verdadera familia no se define solo por lazos de sangre, sino por el compromiso de apoyarse mutuamente en momentos de alegría y adversidad. Y así, mientras el sol se ponía, arrojando largas sombras y bañando la casa con una luz dorada, José Luis, Marisol y Sofía podían mirarse entre sí al hogar que habían construido juntos, sabiendo que habían encontrado algo verdaderamente especial, una familia renacida, lista para enfrentar lo que sea que el futuro les depare, juntos.